El siguiente video posee contenido sensible, no apto para menores de 18 años. Se recomienda discreción. A las 8 de la mañana, mientras Sarah esperaba junto a su hijo a que llegase el autobús escolar, una joven salió apresurada de la casa de sus vecinos. Era Laura, la hija universitaria de los Haugtelin. Sin embargo, al doblar la esquina, ésta se metió en una furgoneta y condujo hasta una iglesia cercana. Al llegar, se quitó la peluca y se durmió junto al cadáver de la verdadera Laura. Se trataba de Haddon Clark, un peligroso asesino, chef y jardinero, que bebía la sangre de sus víctimas como si de un caníbal se tratase y huía de la escena del crimen disfrazado de mujer. Sus postizos y prendas femeninas conseguían engañar a posibles testigos como Sarah. Haddon Clark nació el 31 de julio de 1952 en Troy, Nueva York, en una familia disfuncional, de padres violentos, alcohólicos y maltratadores, y con un hermano mayor. Él era el segundo de 4 hermanos, culpable de asesinar, descuartizar y comerse a su novia. El joven fue condenado a cadena perpetua. Debido a la inestabilidad laboral del cabeza de familia, los Clark no permanecían mucho tiempo en el mismo sitio, deambularon por Connecticut y Nueva Jersey, entre otros lugares. Y allá donde iban, el padre maltrataba a Haddon, mientras que la madre lo vestía con ropa de niña, e incluso lo llamaba Kristen cuando estaba ebria. Ahí comenzó nuestro protagonista a sentir cierto placer en ponerse ropa femenina. Las perversiones de Haddon comenzaron con el maltrato, tortura y asesinato de animales mediante decapitación. Disfrutaba capturando a las mascotas de sus vecinos para hacerles toda clase de fechorías hasta quitarles la vida. Unos actos que sus padres desconocían y que infundían auténtico terror entre sus allegados. Todo el mundo temía la reacción del niño si lo confrontaban en público porque a menudo respondía con golpes, amenazas e insultos. Tras graduarse, se matriculó en el prestigioso Instituto de Cocina de América donde descubrió su habilidad con el cuchillo, no sin protagonizar también numerosos incidentes por insurgente. En una ocasión, por ejemplo, llegó a orinar en frascos de salsa de tomate. Entre 1974 y 1983, el chef trató de poner en práctica lo aprendido en su curso de cocina, pero siempre lo despedían. Decenas de restaurantes contemplaban horrorizados su extraño comportamiento, como beberse la sangre de las carnes crudas o hablar de supuestos asesinatos con cebos para pescar. Por ese motivo terminó alistándose como cocinero en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, nuevamente fue despreciado por sus compañeros. Esta vez al descubrir que vestía ropa interior femenino debajo del uniforme, lo que le convirtió en el centro de todas las mofas, además de en víctima de palizas y agresiones físicas. Una de las más brutales terminó en conmoción cerebral tras ser golpeado contra la cubierta. Cuando el servicio médico del ejército analizó el caso de Haddon, principalmente desde un punto de vista psicológico, le dieron una baja permanente por una esquizofrenia paranoide manifestada por decepciones grandiosas y persecutorias. Además de considerarlo potencialmente peligroso para sí mismo debido a su mal juicio y comportamiento autodefensivo. Tras su obligada marcha de las Fuerzas Armadas en 1985, Haddon pidió ayuda a su hermano Geoff, y éste le alquiló una habitación en su casa de Silver Spring, Maryland. Pero la convivencia nunca fue del todo buena, especialmente cuando Geoff pilló a su hermano masturbándose delante de sus hijos pequeños, lo que provocó que lo echase de casa ipso facto. Esto sucedió unos meses después de ser detenido por robar lencería femenina de una tienda para su propio consumo. La tarde del 31 de mayo de 1986, Haddon estaba cargando cajas en su furgoneta para abandonar el hogar de su hermano tras el incidente sexual con sus sobrinos cuando, de repente, la pequeña Michelle Dorr, amiga de su sobrina, se acercó a él en traje de baño. Quería saber dónde estaba Elisa. El hombre le indicó que en su habitación. Pero era mentira,
no había nadie en casa. Estaban solos. Hayden le indicó a la pequeña de 6 años que subiera las escaleras hasta el dormitorio y, en ese preciso instante, sacó un cuchillo de 30 centímetros y le asestó varias puñaladas. Primero por la espalda y, después, en la garganta y el pecho. A continuación, Hayden trató de abusar a Michelle, pero, al ver cómo la sangre chorreaba por los peldaños, corrió hacia su vehículo para coger bolsas de basura, trapos viejos y una lona de la marina. Tenía que limpiar la escena del crimen rápidamente y deshacerse del cuerpo. Después, metió tanto el cadáver como las bolsas de basura con los restos de sangre en su furgoneta y se dirigió al club de campo donde trabajaba. No podía faltar. Poco después de huir de allí, el padre de Michelle dio la voz de alarma, preguntó a vecinos y amigos, incluso denunció la desaparición de su hija a la policía. Pero nada, sin rastro. Entonces, las autoridades centraron las sospechas en el padre y no en un desconocido. Es lo que decía el manual, muchos casos de desaparición se producen a manos de los progenitores. Sin embargo, el hombre trató por todos los medios de defenderse con declaraciones a la prensa. No la maté, insistía. Paralelamente, a Hayden le dio tiempo a terminar su turno, ir al hospital para que le curaran un corte en la mano y conducir con el cuerpo de Michelle todavía en el maletero hasta una zona boscosa de Baltimore. Acto seguido, cargó el cadáver a la espalda, bajó un barranco y comenzó a diseccionar a su víctima. Tras cortar varios trozos, engulló uno de ellos y bebió parte de su sangre. Luego, cubrió el cadáver con partes de un viejo colchón y algunas hojas. Al terminar, se subió a su camioneta y condujo de regreso a su casa recién alquilada, a 8 kilómetros de su hermano, sin levantar sospecha alguna. El cuerpo de la niña se encontraría más de una década después. Los siguientes 5 años, la salud mental de Hayden empeoró considerablemente, lo que le hizo tener problemas con sus conocidos. Entre ellos, los dueños de las habitaciones que alquilaba. A uno en concreto llegó a esconderle cabezas de pescado en la chimenea, el piano y la estufa, colocar trampas explosivas alrededor de la propiedad y matar a sus 2 gatos. A uno lo puso en el felpudo de la entrada y, al otro, dentro de la nevera. Se veía loco y perverso, declaró el casero de Hayden. La policía detuvo al asesino bajo la acusación de destrucción de la propiedad y fue declarado culpable. También fue arrestado por exceso de velocidad y por posesión ilegal de armas. Corría el año 1988. Pero ambas condenas no le mantuvieron entre rejas. Al año siguiente, volvieron a detenerlo acusado de una quincena de inusuales hurtos. Hayden acudía a iglesias locales vestido con ropa de mujer y, durante las clases de coro, se metía en el vestuario femenino donde robaba los bolsos y abrigos de las feligresas. El día de su arresto, la policía le incautó decenas de prendas y bolsos. Estuvo en prisión 45 días. En 1992, la psicoterapeuta Penny Hotline contrató como jardinero a Jaden Clark, un sin techo que dormía en la iglesia local de Bethesda, Maryland, al que quiso ayudar. Durante varios meses, el protagonista fue disciplinado y servicial con la señora. Sin embargo, empezó a desarrollar una fijación enfermiza sobre ella, pensaba que era su madre. De ahí que cuando Laura, hija de los Houghtelin, regresó a casa tras graduarse ese verano, Hayden la vio como una rival, tenía que compartir las atenciones de Penny. Esos celos patológicos derivaron en una necesidad de venganza, que materializó el 17 de octubre, aprovechando la ausencia de la madre por unas conferencias fuera de la ciudad. Alrededor de la medianoche, Hayden aparcó su furgoneta a una calle del domicilio de los Houghtelin y se vistió de mujer, se puso la ropa interior de Penny, encima prendas femeninas, un pantalón y una blusa, una peluca y cogió un bolso negro. Por último, bajo la gabardina escondió un rifle del calibre 22.
El jardinero entró de puntillas a la habitación de Laura y la encañonó. La joven se despertó sobresaltada sin saber qué hacer y, aunque trató de resistirse, Hayden consiguió doblegarla a golpes. Tras someterla a un ritual de purificación en la bañera y maniatarla boca abajo sobre la cama, la estudiante falleció asfixiada. Le había tapado demasiado la nariz y la boca. El asesino trató de quitarle la cinta adhesiva con unas tijeras, pero le perforó accidentalmente el cuello. Al ver la sangre, Hayden se excitó sobremanera, iniciando así una sanguinaria ceremonia de descuartizamiento. Una vez finalizada, envolvió el cuerpo en una sábana grande y lo metió en la furgoneta. Más tarde, regresó a la casa para limpiar todas las evidencias, incluidas la sábana, el edredón y la funda de la almohada, y robó varios objetos de la fallecida a modo de trofeos. Entre ellos, un unicornio de cristal y el anillo de graduación. Una vez finalizado el proceso, Hayden se acostó en la cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, sobre las 8, huyó apresuradamente vestido de mujer. Esa fue la escena que vio la testigo que esperaba en la parada de autobús escolar. A partir de ahí, el jardinero condujo hasta un punto de la Interestatal 270, cruzó la carretera y buscó un lugar donde cavar una zanja poco profunda donde enterrar el cuerpo, que tapó con tierra y hojas. Después, se dirigió al norte, guardó las prendas ensangrentadas en un trastero alquilado y regresó a Bethesda. Al mismo tiempo, la jefa de Laura, preocupada porque no conseguía localizar a la joven, llamó a los familiares que iniciaron la búsqueda y lo pusieron en conocimiento de las autoridades. De hecho, Penny mencionó quién, aparte de la familia, tenía acceso a la propiedad. El nombre de su jardinero y su descripción física salieron a relucir. En cuanto la policía verificó la identidad de Hayden, se percataron de que el hombre estaba relacionado con otra desaparición, la de la pequeña Michelle Dorr a pocos kilómetros de allí. Lo llamaron para que acudiera a comisaría a declarar y, en el trayecto, el asesino se deshizo de varias prendas ensangrentadas de la víctima, además de la funda de la almohada. Todas ellas las abandonó al lado de la iglesia más cercana a la casa de los Haugtelin. Durante su declaración, Hayden explicó a los oficiales los detalles de su coartada, pero no se sostenía para el tramo de la noche en el que desapareció Laura. Al mismo tiempo, un perro de la unidad canina de la policía, que se encontraba rastreando el barrio, localizó casi de inmediato la funda de la almohada y la ropa de Laura junto a unos árboles, al lado de la iglesia. En la funda de la almohada había una sola huella con sangre. Los investigadores confrontaron a Hayden, necesitaban que confesase, aunque todavía no podían verificar a quién correspondía la huella. La presión pudo con el asesino, que terminó derrumbándose y autoinculpándose del crimen de Laura. Poco después, el laboratorio confirmó que la huella con sangre era de Hayden. En 1993, un tribunal condenó a Jaden Clark a 30 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Laura Hadelin, cuyo cuerpo fue rescatado antes del juicio gracias a las indicaciones del preso. No obstante, el chef y jardinero recibiría una nueva condena de 30 años más tras confesar a su compañero de celda el crimen de Michelle Dorr. En enero de 2000, el caníbal travesti, apelativo que se ganó por su modus operandi, llevó a las autoridades hasta el bosque donde había enterrado el cuerpo de la pequeña. Habían transcurrido casi 14 años del terrible asesinato. En las 2 últimas décadas, agentes del FBI especialistas en asesinos en serie se entrevistaron con Jaden Clark ante una serie de afirmaciones. Aseguraba haber matado a una veintena de chicas jóvenes antes de ser detenido. Los investigadores dieron por válidas sus declaraciones, e incluso, llegaron a excavar lugares remotos de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania mientras el preso les dirigía. Sin embargo, las búsquedas fueron infructuosas. Jamás encontraron a más víctimas. Pero eso no quiere decir que no las haya.
aseguran los expertos, sino que el paso del tiempo y la fauna y flora del lugar podrían haberlas hecho desaparecer. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos.